en el algoritmo, obviamente el algoritmo para la interpretación de los resultados de la gasometría, hacia dónde se va yendo los casos. Tenemos 4 casos y vamos a ver cuál de ellos tiene acidosis, cuál tiene alcalosis y si es metabólica o es respiratoria. Recuerden que estas son las 4 variantes del diagnóstico definitivo que se puede dar con respecto a los resultados de la gasometría. Entonces, aquí les voy a ir dando la palabra conforme me vayan alzando la manita a las 52 personas que están aquí conectadas. Les voy a presentar ahora los resultados de 4 pacientes. Son los resultados tal cual los avienta el equipo. Estos ya los capturé yo en Excel para darles un formato que nosotros interpretar. Entonces, aquí tenemos en el primer caso, me dicen si ven mis resultados. Vean, ¿sí? Yo ahorita le estoy pintando de color los a tomar en cuenta, porque recuerden que había diferentes, podía dar el gasómetro, pero que ya para cuestiones clínicas específicas podríamos tomar en cuenta los demás, ¿no? Por ejemplo, la saturación de oxígeno. Podríamos ver también con un oxímetro de pulso, ¿no? Vemos aquí, digamos, sin entrar en los detalles, porque la detección de la alcalosis o la acidosis metabólica o respiratoria, con los 3 parámetros que les tengo aquí marcados en azul, naranja y amarillo, es suficiente para el algoritmo que tenemos. Bueno, y lo de la prueba del anion gap, pero aquí podríamos ver unos resultados. Estos son los resultados de 4 en las columnas. Estas son las unidades de medida y estos son los valores de referencia. Nosotros tenemos en azul la presión parcial de dióxido de carbono arterial, el pH y el bicarbonato. Con esos 3 nos vamos a ayudar para no irnos complicando más. Pero yo les quería hacer primero esta pregunta aquí con respecto a la saturación de oxígeno. ¿Quién me quiere decir, con respecto a los resultados que estamos viendo aquí, cuál de los 3 pacientes o cuáles pudieran tener resultados de la saturación que nos hacen pensar que es un paciente que requiere una atención inmediata, ¿no? Como ahora con esto del COVID, ¿no? Que decíamos, si tenía una saturación adecuada, el paciente podía tener su tratamiento en casa o si no, en hospital de forma inmediata, ¿sí? Entonces, ¿quién dice yo? Bueno, mis resultados, ¿verdad? Vamos a ver, ya tenemos aquí un valiente de casa. Los tendríamos que llevar de inmediato a hospital, ¿verdad? Porque están Sí, saturando muy, muy bajo. Bueno, incluso yo creo que ya estaría en muy graves condiciones, ¿no? De hecho, por debajo del 95 es donde se considera un valor de poca ventilación y poca saturación de oxígeno, unos signos de alarma. Y no solo para COVID, ¿no? En realidad, en términos de oxigenación, son pacientes que requieren esa respiración asistida, es decir, su tanque de oxígeno, ¿no? Bueno, entonces aquí quedó con la saturación. Ahora vamos a analizar estos 3 de acá. ¿Se acuerdan de su algoritmo? Sí lo tienen, yo lo publiqué en, en el drive de la clase. En el tablón yo se los puse con el nombre de material didáctico. Y en ese material didáctico está el algoritmo para que con eso nos vayamos ayudando. No sé si abrimos el... Bueno, voy a copiar mejor, ya sé lo que voy a hacer. Para irme a la pantalla de el algoritmo y sobre todo veamos el algoritmo, voy a copiar el resultado y con eso yo se lo ensarto ahí en el... Es que eso tiene una cosa ahí como fórmula, no sé, entonces lo voy a quitar.
haciendo aquí. Entonces, copiamos, voy a copiar todo, pero vamos a ver nada más lo que está en estos tres colores, ¿sí? Entonces, les voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo a al algoritmo, ¿no? Pero creo que no lo están viendo. Nuevamente me avisan cuando ya vean el algoritmo. Algo muy sencillo porque además, pues ahorita, este, como que aprendernos o de memoria ver los resultados, ¿no? Digamos, cuando esto se hace muy seguido, ya sin ver un algoritmo sabrán cuáles son los valores de referencia y decir, oh, tiene un bicarbonato de tanto, ya incluso pueden ir tus propias conclusiones. Pero ahorita como somos personas que no estamos adiestradas, ¿verdad?, en estos menesteres, por esa razón, aquí está. Entonces aquí tenemos nuestro primer paciente. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Para que yo lo haga grande. Sí, profe. Bueno, voy a pedirles que ahorita que participen, solamente alzando la mano y cuando hablen en el audio me dicen su nombre, por favor, porque como tengo la pantalla del PowerPoint en proyección, digamos, está abierta, no puedo ver las demás ventanas. Entonces, díganme, por favor, quién quiere participar, para que nos vayamos aquí haciendo o si quieren yo les hago esta guía y las siguientes ya las hacen ustedes, ¿no? Bueno, tenemos entonces que para la gasometría arterial, que valora el equilibrio ácido básico, porque sabemos que este, este tipo o este grupo de pruebas, porque ya ven que son varias pruebas, nos ayuda para ver si el pH de la sangre está en un valor normal, neutral, o bueno, cercano a la neutralidad, o bien se va yendo hacia lo ácido o hacia lo básico o alcalino. Y aquí tenemos la decisión, ¿no? Digamos, aquí tendríamos que decidir si nosotros nos vamos hacia un lado o hacia otro. Y partimos de aquí. El pH de 7.2, ¿en dónde está colocado? ¿En mayor de 7.45 o en menor de 7.35? Pues claro que de este lado, ¿verdad? Entonces, ubicamos que este pH del paciente 1 va de este lado. Entonces, toda esta columna, las dos columnas del lado, eh, como se dice, derecho, pues ya no los vamos a tomar en cuenta, ¿no? Y vamos a irnos sobre esto. Entonces, aquí tenemos, bueno, esto decimos, esto no lo vamos no es que esté mal, simplemente no lo vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos yendo aquí, que nuestro pH de 7.25 cayó aquí del lado izquierdo. Y entonces, ya ahorita la primera conclusión que podemos sacar es que este paciente tiene una acidemia. ¿Qué tipo? Recuerden que la acidemia y la alcalemia puede ser respiratoria o metabólica. Para lo siguiente necesitamos el valor de bicarbonato o de la presión parcial de dióxido de carbono. Y bueno, vamos a ver el bicarbonato. Por acá está. Es de 20.4. Aquí, recuerden, ¿verdad? Estos símbolos, mayor que, bueno, este es menor que y mayor que, son los que nos van a dar la pauta para saber hacia dónde va. Y si mi valor es de 20, por supuesto 20 es menor que 22. Entonces, de este lado al paciente, porque si tuviera la presión parcial, bueno, vamos a ponerla acá, la presión parcial mayor, entonces nos iríamos al tipo de acidosis respiratoria, pero como la presión de dióxido de carbono está por debajo de este valor, no coincide, entonces, bueno, por aquí tampoco nos vamos, ¿verdad? Entonces nos quedamos en esta columna y básicamente
sin llegar a todo lo demás, porque recuerden que ahorita lo único que queríamos saber era si era acidosis, perdón, si era acidosis o era alcalosis. Y luego si era acidosis o alcalosis, si era metabólica o respiratoria. Entonces aquí tenemos ya la conclusión. Vamos a llegar nada más, como quien dice, hasta esta parte pues del recuadro, ¿no? Ya lo demás son cuestiones clínicas que sí se tienen que considerar para la evolución del paciente, pero de inicio para el diagnóstico inicial con esto podemos sacar nuestras conclusiones y entonces podríamos decir que paciente uno tiene una acidosis metabólica y bueno, le podemos decir primaria o no, pero con que digamos acidosis metabólica es suficiente. ¿Y por qué llegamos a la conclusión que es una acidosis metabólica? Pues básicamente con el bicarbonato de 20, ¿verdad? Porque si tuviera un bicarbonato de 23, de otro valor más alto, pues obviamente no sería, no entraría acá, porque si se dan cuenta, mayor de 26 ya estamos rayando en la alcalemia. Pero por debajo de 22, como este caso que es de 20, sí se confirma con el pH, porque nosotros podríamos decir, no, ya con el pH es acidemia, sí, pero ¿de qué tipo? Metabólica, porque el bicarbonato también no es respiratoria porque la presión parcial de dióxido de carbono no está aumentada, está disminuida con respecto al valor que tenemos aquí. ¿Sí me van comprendiendo aquí cómo hicimos esto? Porque ahora va lo mero bueno. Les voy a pedir que ustedes hagan lo propio con los siguientes valores, ¿sí? Entonces, les voy a dejar la proyección de... bueno, lo que puedo hacer es escribirle los valores en el chat, porque realmente si no estamos agarrando todo, pues me está como estorbando, ¿no? Entonces vamos a escribir los valores y en el chat y ahorita solo proyecto la diapositiva del algoritmo, ¿sí? Y de hecho se me estaba ocurriendo que puedo recortarla, ¿no? Para que no se vea todo lo demás y no nos genere ese ruido que no queremos. Decir que no sea importante todo lo demás. Lo que yo quiero decir es que yo considero suficiente como una práctica, porque recuerden que ustedes son chicos de bachillerato, no estamos haciendo un diagnóstico real, muy bien para que no bueno, sobre todo cuando son pruebas reales de laboratorio, ¿no? Hay veces que hacen los chicos laboratorio y quieren que el resultado que estamos dando ahí tenga una importancia o un valor clínico. Recuerden que para emitir un resultado de laboratorio que se pueda tomar en cuenta para un tratamiento, tiene que ser realizado en un laboratorio clínico certificado con empleados o químicos o laboratoristas que tengan un entrenamiento en ese trabajo y no tengan, digamos, aquí estamos aprendiéndolo a hacer por primera vez, ¿no? Por esa razón, a lógico ni correcto considerarlo como un valor, ¿cómo se dice? Pues confiable, ¿no? Digo esto porque cuando hacíamos cultivos y le pedían muestra a alguien y ese alguien luego quería resultados, este, de- a ver, ¿qué pasó aquí? Pues muy, muy confiable porque pasaba que ya vi qué pasó aquí. Es que se copió el paciente uno. Bueno, voy a tener que copiarlos todos porque mm, ahí está. Voy a copiarlos todos, pero ya nada más nos vamos a ir por los demás. Ya sé, mejor voy a ocultar el uno que ya lo vimos, y me quedo con el paciente 2, 3 y 4. Voy a ir al Classroom y les voy a dejar aquí que ustedes vean este, y para que saquen sus conclusiones del paciente 2 en adelante.
Ahora sí, ya estoy aquí. Bonito. Que solo pueden participar una vez por clase. A ver, dígame, Paloma. Este, Sí, gracias. pero es presión parcial de dióxido de carbono. Es importante que sí se sepan los nombres de los parámetros porque esto también, recuerden, viene como pregunta de examen. Si ustedes no saben interpretarlos, pero no saben cómo se llama la prueba, pues también está difícil, ¿no? Muchas gracias, Paloma. Vamos a ver, Margarita. ¿La escucho? Bueno, Vamos a ponerle aquí dosis y el paciente 3. A ver, la escucho. Mago. bueno, profesor, el Sí. paciente 3 pues tiene una alcalemia porque el pH dice que tiene 7.48 y y en el mapa indica que de 7.45 para arriba ya se considera esa condición. Profe, ¿puedo participar? Que es bien importante, sí, ahorita permítame. Ok, gracias Margarita. Es importante que sepan interpretar, pero también sepan cómo se llaman los parámetros. Luis, Danilo, recuerden que voy aquí en el orden de las manitos, ¿eh? Y que ya los que participaron, sus manos, ¿sí? Sí, bueno, pues yo voy con el paciente 4. Y bueno, el paciente presenta un pH de 7.44 y con respecto al algoritmo no presentaría una acidemia o una alcalemia, pero el bicarbonato presenta un bicarbonato de 28.4, lo cual es algo elevado, por lo que, y como el pH está en 7.44, es decir, está en el límite del valor de referencia considerado para la alcalemia, tendría una alcalosis metabólica primaria. Gracias. Fíjense que aquí hay algo bien importante porque nosotros nos aprendemos las reglas de, por ejemplo, en este caso, cómo guiarnos. Siempre dio esta cosa Sí, y fui momentáneamente. desde que empezó a hablar Danilo, desde que terminó la participación de Danilo, usted se trabó. ¿Dijo algo? Están reprobados todos. No, no es cierto. Este, no, que estaba yo anotando el nombre de Luis Danilo en mi blog de notas. Vamos a escuchar a María de los Ángeles Morales Cáliz. Todavía tenemos pendiente el paciente 13 porque había algo por ahí en el tintero. Sí. Pero vamos a ver qué nos quiere decir En, María de los Ángeles. en el paciente 3 yo tengo que es una alcalemia porque su pH es mayor a 7.45, pero en su HCO3, perdón, yo tengo que es una alcalosis metabólica primaria porque dice que es mayor que 26 y en el paciente 3 tenemos 27.4. ¿Y qué significa HCO3? Es bicarbonato. Es correcto. Fíjese que siempre que leamos fórmulas químicas debemos su nombre, ¿verdad? Porque si vemos un símbolo Na, no decimos Na, decimos sodio, por ejemplo, ¿no? Decimos potasio. Y si vemos HCO3, así como si vemos O2, pues es oxígeno, ¿no? Entonces sí, por favor, porque es lo más correcto referirse a los nombres de sustancias químicas, eh, su nombre completo. No sé si ha quedado claro esto de la presentando nada, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí están viendo? Ah, ok, es que aquí no me aparecía que estaba yo presentando mi diapositiva. Entonces, ya para hacer nuestras conclusiones, ¿no? Vamos a decirlo aquí entre todos, ¿sí? A ver, es que no me aparece mi lapicito. Mm,
ese paciente, ¿no? Paciente 2. Recuerden presión parcial de dióxido de carbono. CO2 es dióxido de carbono. Entonces tenemos, y la P es presión parcial. Cuando le ponemos la A podemos decir que es arterial, presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono arterial. Bueno, primero leemos el pH. Fíjense que el pH es el único de los parámetros que lo decimos por sus letras. No decimos potencial hidrógeno, porque la definición, como vimos, que era la cantidad de hidrogeniones o de iones hidrógeno, y por eso le llamamos potencial hidrógeno. Pero sí, todo el mundo les dice pH. Partimos, digamos que aquí están desordenados, pero partimos del pH, ¿no? 7.29 dentro de nuestros dos tomas de decisiones se va hacia la izquierda, ¿verdad? Porque está por debajo de 7.35. El bicarbonato está por debajo de 22, vamos a ver aquí, y está en 29. Por lo tanto, este valor no coincide con la acidosis metabólica y nos vamos a ver la presión parcial de dióxido de carbono, y aquí sí coincide porque nuestro paciente tiene 47 y aquí 45 dice que es el valor mínimo para establecer acidosis respiratoria. Entonces sí, en conclusión, paciente 2 cursa con una acidosis respiratoria. Ahora, el paciente 3, tenemos un pH de 7.48, aquí no entra, entra de este lado, porque está por arriba de 7.45. Después vemos el bicarbonato, que está en 27.4, y aquí vemos que para la alcalosis metabólica sí encaja nuestro resultado porque es mayor de 26. Con la presión parcial de dióxido de carbono que debiera estar por debajo de 35, y este paciente número 3 tiene 33. Entonces aquí no entra. El paciente 3 tiene una alcalosis metabólica. Y por último, el paciente 4, como bien lo dijo el compañero, tiene un resultado que aparentemente cae dentro de lo normal, pero hay otros que tienen alteraciones y por lo tanto identificar a este paciente del lado de la alcalemia, porque probablemente no está todavía por arriba de los 7.45, pero a cómo van las cosas por el bicarbonato, principalmente, este paciente puede llegar a tener una alcalosis, y esto puede ser importante tomarlo en cuenta. Esto no es exclusivo de la gasometría. Fíjense que muchos de resultados del laboratorio, como yo les decía, que encontramos que tienen discrepancias que tenemos que interpretar valores en conjunto, y hay alguno que sale del algoritmo, pues tenemos que hacer esa consideración, ¿no? Que otro detalle es que las gasometrías no se hacen una sola vez y ya. Estas se tienen que hacer todos los días, porque si, por ejemplo, aquí en lugar de decir paciente 1, 2 y 3 y 4, dijera día 1, día 2, día 3 y día 4, aquí lo que podemos hacer es una evolución de un paciente que a lo mejor empezó con 7.44 de pH, pero luego se le fue subiendo 7.48 y a lo mejor después llegó hasta casi 8, diferentes días de la estancia hospitalaria. Y esto nos puede dar una idea de cómo un paciente se puede ir empeorando o bien estabilizándose hacia una normalidad, o hacer una compensación de estas que veíamos, bueno, que viene en la segunda parte del algoritmo, donde los pacientes pasan de alcalosis a acidosis o viceversa, ¿no? De acidosis a alcalosis, porque la compensación no es otra cosa más que tratar de regular el pH hacia los valores establecidos de 7.35 y 7.45. Pero cuando esto, como mecanismo compensatorio, se excede, entonces pues se va a pasar del otro lado de la moneda pues el problema, ¿no? Y va a seguir siendo igualmente grave. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Una duda, Si maestro. les queda claro. ¿Me escucha? Bueno, es que Sí. puede haber algún caso en que su presión parcial y el bicarbonato
sean, no sé, los dos parámetros por ejemplo, puede tener una acidemia y tener un valor de bicarbonato de 20 y también en su presión parcial podría estar elevada. O sea, que los dos parámetros me indiquen alarma o solo va a estar elevado uno. No, bueno, digamos que un paciente ideal, algo pues lamentable para un paciente, ¿verdad? Estos tres parámetros, recuerden que vienen más parámetros dentro de la gasometría. Considerar, yo les puse como un ejemplo para hacerlo, digamos, más amigable algunos datos, ¿no? Pero si nosotros tomamos en cuenta, esa es otra cosa que me pasó a decirles, ¿no? Cuando uno de los parámetros no encaja, pero de estos tres nosotros nos vamos a revisar, por ejemplo, el exceso de base o la saturación. Incluso se puede hacer una revisión clínica, se refiere a que no es como exclusivo a ver un resultado numérico de, de laboratorio, ¿no? Porque eso sería algo, como podríamos decirlo, la parte mecánica, ¿no? De ver un papel con números y decimos, este paciente tiene esto y esto. Pero ¿cuál es la parte, digamos, manual que se puede hacer para cotejar que estos resultados puedan tener confiabilidad? Porque recuerden que un resultado puede tener, resultado de laboratorio que es realizado en un equipo, puede tener resultados eh, falsos positivos o falsos negativos, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre qué se debe hacer clínicamente? Naomi nos va a comentar algo. Torres Silva. Maestro, es una duda en el paciente 3. Hay que, Sí. primero se había dicho que era alcalosis y después metabólica. Entonces, ahí sí cumple con el respiratorio, eso es lo que no entendí, porque se supone que la presión parcial de dióxido de carbono ahí me parecía en 33 y algo. Eso debe ser menor a 35. Entonces, si bien entraba para que fuera una alcalosis metabólica, entonces esa parte. El paciente 3 te refieres. Con base en nuestro algoritmo, paciente 3 tiene estos resultados, ¿cómo podríamos decirlos? Confusores, podríamos decirle. Vamos a pegarlo aquí para que aquí mismo lo vean. Paciente 3. Yo creo que se ve mejor aquí que en el PowerPoint. Y aquí sí le puedo tocar y moverle aquí cosas. Entonces, tenemos paciente 3. Les voy a ir marcando, ¿no? En el pH, que acordamos que por arriba de 7.45 es alcalemia. Ahí sí estamos de acuerdo todos. Ok, le voy a ir poniendo bueno. O sea, bueno es decir, como que coincide, ¿no? Con nuestros hallazgos, ¿no? El algoritmo coincide con lo que estamos viendo aquí. Por otra parte, queremos ver el resultado de la presión parcial de oxígeno
que es lo que comentaba la compañera, ¿no? Este resultado de carbono, perdonen, tiene un valor menor de 35 milímetros, perdón, de mercurio, y aquí tiene 33.2. Esto coincide perfectamente con nuestro algoritmo. Entonces, por aquí vamos apostándole a la alcalosis respiratoria. Pero mencionaba que el bicarbonato está en 27.4, y entonces podemos decir ambas categorías, ¿no? Que puede estar entre metabólica y respiratoria, porque ambos parámetros coinciden. El bicarbonato mayor de 26, perdón, tenemos aquí al 27.4. Podríamos tener este detalle, como diríamos, hasta aquí. Es decir, podemos concluir que este paciente está en una alcalosis que, dependiendo la evolución, la evolución se refiere a cómo va mejorando el paciente con el tratamiento y cómo va pudiendo él mismo modificar sus gases respiratorios. Este paciente puede tener un diagnóstico de alcalosis, pero dependiendo de la evolución, a la siguiente se le hace otra. Hay veces que se les hacen en un mismo día varias gasometrías, pero por lo regular es una vez en la mañana. Y entonces se van tomando pautas diferentes del tratamiento porque se pueden modificar algo que anteriormente no se había considerado, porque hasta ese momento la evolución del diagnóstico no era confirmada. Entonces, si aquí decimos que el paciente cae con estos dos parámetros ambiguos, o sea, porque puede ser respiratorio, metabólico, pero no pueden ser los dos, ¿eh? Eso sí es algo bien importante, porque las vías o los mecanismos para que esto suceda, recuerden que uno tiene que ver con el equilibrio de líquidos al nivel del riñón, y el otro tiene que ver con la capacidad de oxigenación por parte de los pulmones. Bueno, existen condiciones en que los pacientes pues pueden estar mal del pulmón, mal del riñón, mal del hígado, mal del corazón. Esto se conoce como falla orgánica múltiple, donde fallan los órganos al mismo tiempo. Pero estos son, digamos, casos muy graves o pacientes de la terapia que son también otro tipo de excepciones a la regla, que esto ahorita no quisiera yo complicarlo más, pero fíjense que no me he dado cuenta de que aquí efectivamente el paciente 3 cae en un estado indefinido, ¿no? Vamos a ponerle así, alcalosis indefinida o indeterminada. Entonces, dependiendo de la evolución, puede caer en la categoría de, puede ser metabólica o respiratoria, dependiendo los parámetros hacia dónde se vayan. ¿Qué quiero decir con esto? Que si este paciente, ahorita vamos a hacer un ejercicio de esto, puede ser conveniente. Van a ver. Aquí vamos a borrar a los otros pacientes y vamos a dejar solo al paciente 3, ¿sí? Entonces quedamos que este paciente podía tener pues diferentes vías de evolución o de las razones por las cuales está hospitalizado, ¿no? Entonces, si mantenemos un pH y una presión parcial de dióxido de carbono por arriba, quedamos que tenía que ser por fuerza, perdón, por debajo de 35. En este caso, bueno, este no lo voy a poner así. Y bueno, y no siempre dan los valores iguales, ¿no? Vamos a ponerle que este fue el día 1,
día 2 y día 3. Fíjense que a veces los pacientes pues, no es que evolucionen al tercer día, pueden evolucionar en horas, y eso también dependiendo de la gravedad del diagnóstico por el que hayan ingresado, que sean pacientes que en teoría estén incluso ni siquiera dentro de ningún diagnóstico de estos, pero pueden haber complicaciones, por ejemplo, posteriores a cirugías, ¿no? Que no están inmediatamente detectadas. Entonces tenemos que el día 2, ahorita pongo el día 3. El día 2 siguió manteniendo un pH por arriba de 7.45, sigue siendo acidemia. La presión parcial de dióxido de carbono también se mantuvo por debajo de 35, pero aquí tenemos que el valor de bicarbonato se mantuvo casi cercano como a los 26, ¿no? Pero ya de 27.4, bajó, por ejemplo, a 26.5, casi bajó 1 milímetro, ¿no? No voy a poner los demás, ¿verdad? Pero con esto vamos para ir haciendo bueno, el conjunto de datos de las tres mediciones que se le hicieron al paciente. Pero aquí todavía, pues más o menos sigue estando en esa categoría de indeterminado. Entonces vamos a ponerle, sigue siendo alcalosis, porque sigue siendo el pH alcalino. Indeterminada. ¿Qué pasa durante el día 3? Que el pH se mantuvo, está muy cercano al mismo valor, un poco subió quizás. Pero tenemos que aquí el valor de la presión parcial, bueno, sí se mantuvo también, por decir algo, porque el que quería yo decirles aquí que hubo un cambio que ya no se encontraba por arriba de 26, porque si estábamos viendo que iba con un ritmo de 1 milímetro por día, entonces aquí probablemente ya pudo haber bajado los 5, y entonces sí, aquí ya no caería en alcalosis indeterminada, sino en una alcalosis metabolismo, no, una alcalosis metabólica. Si van comprendiendo lo que les quiero decir, que un resultado puede modificarse, puede mantenerse, y que las modificaciones no siempre son hacia una mejoría, a veces son para el peor pronóstico del paciente, ¿no? Esto también dependiendo del tipo de padecimiento que traiga, ¿no? Y esto, pues, son de 3 días, pero hay pacientes que tienen semanas hospitalizados, ¿no? Y entonces no sería 1, 2, 3 lecturas de gasometría, serían de 8, 10, 15. Claro, que cada uno de los resultados se tiene que interpretar en el momento, ¿no? Pero se tienen que considerar los anteriores, pues para saber una evolución. Esto es hasta como con la hemoglobina, ¿no? Nosotros nos medimos la hemoglobina 2 o 3 veces al año y podemos decir los 3 está normal. Pero ¿qué pasa si en enero me medí la hemoglobina y tenía 14 gramos? Y en junio me medí y tenía 13. Y en diciembre me volví a medir y ya tenía 11. Entonces puedo pensar que voy perdiendo hemoglobina porque el comportamiento va hacia la baja, ¿no? Entonces, claro, en los chequeos personales de estado de salud, pues, digamos, la hemoglobina es uno de los parámetros que se consideran. Pero en el caso de la gasometría, que no es un chequeo médico ambulatorio, sino que es una prueba de pacientes hospitalizados. Esta prueba no se hace a pacientes ambulatorios. No arroja ninguna información valiosa, porque lo importante es que los pacientes tengan un diagnóstico con base en los hallazgos. Y además, la solicitud de las pruebas tiene que asociarse con una sospecha clínica. Entonces, el médico no puede solicitar una gasometría sin que el paciente tenga una característica para sospechar que puede caer una alcalosis o una acidosis. Esto no quiere decir que una persona en su casa no pueda tener estos problemas. Sí, lo que quiere decir entonces es que estas personas necesitan estar hospitalizadas en breve tiempo
porque entonces su estado de salud puede empeorar. Y solamente en hospital se le puede dar la atención de una terapia que en casa no se puede. Esto es bien frecuente con COVID y muchos de los pacientes que lamentablemente fallecieron, no digo todos, ¿verdad? Pero algunos cuantos sí fueron por esto que se tenía en cuenta por algunos que preferían estar en su casa, porque pensaban que ir a un hospital era peor, porque allá estaban los pacientes y se podían infectar, y como no realmente sabían si estaban o no infectados, pues preferían estar como que al azar, esperando una evolución que en algunos casos nunca llegó. Y entonces una mejoría, ¿no? Bueno, la evolución sí vino, pero hacia una desmejoría. Entonces esto pues es algo que no fue muy grato, bueno, y les digo porque hasta en familia nos tocó vivir, en mi familia me tocó vivir un caso así de pacientes que, bueno, tampoco puedes obligar a alguien a llevártelo a fuerza, ¿no? En algunos casos sí, pero cuando no eres familiar directo, creo que eres primo y todo, pues, ¿quiénes son los que tienen que tomar esas decisiones? Ya estoy aquí metiendo en asuntos personales, ¿verdad? Pero esto se los digo porque no podemos hacer una gasometría en casa, que lo más que podemos hacer es una oximetría de pulso, ¿no? Pero eso es suficiente. Recuerden que quedamos que lo primero que vimos en la tabla eran los valores de saturación de oxígeno. Y que por debajo de 95, ya no de 80 ni de 88, por debajo de 95, de 90 a 95, era razón suficiente para que un paciente fuera a una consulta hospital. Si en el hospital le decían que sus resultados podían mejorar, lo que sea, le podían dar la nota para estar en casa. Pero resulta que si no le dimos la oportunidad al paciente de, primero, de medirle la saturación de oxígeno con un oxímetro. Esto es lo ideal, pero muchos en casa no cuentan con un equipo como estos. También en la mercadotecnia pasó que cuando los oxímetros valían entre 200 y 300 pesos antes de la pandemia, llegaron a valer hasta 500, 800, o sea, se exageró, ¿verdad?, en el precio de acuerdo a la demanda. E incluso había muchos lugares que antes vendían oxímetros y después ya no encontraban por ninguna parte, y donde se aprovecharon la mayoría para hacer ventas, pues a precios exagerados, ¿no? Y no solamente pasó con esto de los oxímetros, pasó con el alcohol, con los cubrebocas, con muchas cosas, ¿no? Y, y por eso le menciono que creo que lo ideal es tener un oxímetro ahora en tiempos de la pandemia. Si no es posible, algo que se me quedó en el tintero que iba yo a mencionar, hablamos de discrepancias, voy a quitar esto acá, porque nosotros tenemos que podríamos encontrar, bueno, aquí no tengo un valor normal de un paciente, pero podríamos encontrar datos normales de un paciente, ¿no? Pero que clínicamente no corresponde. Y es algo que yo les estaba diciendo hace rato y tampoco lo terminé de decir. Un equipo automatizado, que es básicamente pues un robot que mide estos parámetros, necesita estar bien calibrado, necesita estar en perfectas condiciones, no solamente mecánicas, ópticas y todos los principios físicos por los que funciona, sino también de la operación por parte de el que vaya a hacer la prueba. Recuerdan que dijimos que la gasometría era susceptible de errores cuando la muestra era venosa, cuando la muestra manipulada podía contener aire ambiental, cuando estaba a temperatura inadecuada o cuando tenía coágulos, porque esto disminuye. Un coágulo atrapa glóbulos rojos, ¿verdad? Y disminuye la hemoglobina. Y si la hemoglobina es la que estamos midiendo, por ejemplo, para la saturación, pues entonces el resultado nos va a dar bajo, porque le estamos quitando glóbulos rojos a una parte de la sangre y ya no es representativa de la totalidad. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que cuando un resultado de una gasometría pueda estar aparentemente normal, pero clínicamente el paciente tiene signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? En el caso de COVID, por ejemplo, el que no puede respirar o que tiene una tos que no controla.
Y estos son signos de alarma, por supuesto que también con la fiebre. Y no necesitamos una gasometría para ver esos signos de alarma. Podemos tomar acción en el momento que los detectamos sin un oxímetro de pulso, nada más con la fiebre, con la dificultad para respirar. Y claro, si hay alguien en casa que esté entrenado para revisar campos pulmonares, que no es otra cosa más que escucharlos con un estetoscopio, cómo el paciente puede hacer el movimiento ventilatorio y se escucha, bueno, no puedo decir que se escucha franco, pero se puede hacer un comparativo, ¿no? Cuando se practica escuchar los campos pulmonares, normalmente se escucha en pacientes sanos. Y cuando escuchan un paciente con problemas pulmonares, se escucha completamente diferente. Entonces, es algo que yo les decía, se puede hacer algo manual por parte de la persona que esté atendiendo, como esto que yo les decía, revisar campos pulmonares. También la piel y las mucosas tienen un aspecto característico cuando hay diferentes grados de oxigenación, porque incluso llega a un tono, bueno, cuando son pacientes que ya están muy graves, a un tono que se dice cianótico. El tono cianótico es un color, digamos, como azul, morado, dicen, ¿no? Que se están poniendo morado porque se están prácticamente ahogando por la falta de oxígeno. Entonces, no es que los equipos fallen siempre, sino que hay excepciones que puede haber equipos mal calibrados o mal operados. Por suerte, la mayoría de los hospitales donde hay equipos gasómetros son, aparte que vimos que esos equipos se autocalibran, ¿verdad? Pero son operados por personal entrenado que todo el tiempo está haciendo estas pruebas y por supuesto sabe utilizarlos sin menoscabo de un resultado de paciente. Entonces, de mi parte, yo creo que sería todo. No sé si alguien quiera comentar o preguntar algo. Estoy para escucharlo.